Hola niños, somos Finish El Salvador y estamos compartiendo el Evangelio con todos ustedes, sabiendo que el Evangelio es lo único que puede darnos vida. Este día vamos a estar hablando acerca del pacto que Dios nos ha dado. ¿Saben ustedes qué es un pacto? Un pacto es una promesa o un trato o un compromiso. Esto se hace entre una persona y entre otra persona. ¿Saben que Dios había hecho un pacto con el hombre? En Génesis nos habla sobre Adán y Eva. En el capítulo 2 y en el capítulo 3 de ese libro habla sobre que Adán y Eva habían sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Ellos eran muy parecidos a Dios y eran casi iguales. Pero Dios había dado un pacto para que Adán y Eva pudieran ver que ellos eran criaturas de Dios. En el capítulo 2, en el versículo 17, nos habla acerca del pacto. Dios había dicho que podían comer de todos los árboles, y en el jardín del Edén había muchos árboles, pero Dios había dicho que no comieran de un solo árbol, que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios había dicho que no comieran de un fruto, era un fruto, podría ser similar a este, o un fruto, algo así, o incluso puede haber sido un fruto como este. Si Adán y Eva no comían de ese fruto, ellos permanecían con Dios, pero tenían que guardar ese pacto. Pero también apareció alguien, apareció Satanás, algo así. Pero este ser no se transformó de esta forma, sino que se transformó así. Satanás se presentó como una serpiente, pero esa serpiente los engañó e hizo que comieran del fruto. Adán y Eva, por el engaño de Satanás, ellos comieron del fruto. Por lo tanto, el pacto que habían hecho con Dios se había roto. Pero eso no pasó algo así simple, eso trajo una consecuencia. Ellos se separaron de Dios. Adán y Eva eran uno solo con Dios y no había nada que los separara. Era uno de verdad. Adán y Eva era uno solo y no había nada que los separara. Pero ellos, al comer del fruto y romper el pacto que Dios había hecho con ellos, Adán y Eva quedaron separados de Dios. Eran uno, pero ahora están separados. Ya no están con Dios. Adán y Eva, cuando ellos rompieron el pacto, no podían hacer nada para volver a Dios. Ellos como consecuencia tenían que irse de la presencia de Dios. Entonces Adán y Eva vivieron tristes, porque solo estando con Dios ellos podían ser felices y podían estar completos solamente estando con Dios. Dios prometió un nuevo pacto, porque solo por medio del pacto Adán y Eva, o más bien todos los hombres y todas las mujeres, podían estar con Dios solamente por el medio del pacto. Entonces Dios prometió un nuevo pacto. Ahora Dios en Génesis 3:15 prometió el nuevo pacto. Y me gustaría que todos ustedes lo buscaran en sus Biblias. Dice Génesis 3:15 que de la simiente de la mujer iba a venir alguien que iba a herir en la cabeza a la serpiente, pero la serpiente le mordería el calcañar. Entonces Dios ahí había prometido el nuevo pacto al Mesías, el Mesías que habría de venir. Esa era la solución para el ser humano. Entonces el ser humano, la solución la iba a tener en el Mesías que iba a venir. Jesús, cuando vino a la tierra, Él cumplió muchas señales de las cuales Dios había dicho que el Mesías iba a cumplir. Él cumplió más de 300 profecías, más de 300 cosas que Dios había dicho que el Mesías las iba a cumplir. Jesús hizo muchas cosas para que todas las personas pudieran ver que Él era el Mesías. Por eso es que Jesús es el Mesías. Jesús, cuando fue crucificado en la cruz, Él cumplió el oficio del Cristo. Él fue el verdadero rey, el verdadero sacerdote y el verdadero profeta. Era necesario que Él viniera para que nosotros pudiéramos volver a Dios. En la cruz, como el verdadero rey, Él venció el problema de Satanás. Entonces Satanás ya no interesa. Como el verdadero sacerdote, el pecado ya no importa. Él perdonó todo el pecado del ser humano, entonces ya no importa. Pero ahora pasó también algo más. Como el verdadero profeta, esa separación que teníamos con Dios, Él nos regresó a Dios. Ahora ya no estamos separados de Dios, ya tenemos un camino nuevo y vivo para regresar a Dios. Entonces la separación ya no importa. El problema del hombre era que estaba separado de Dios, y ese era un gran problema que nosotros no tenemos idea de qué tan grande es. Entonces ningún ser humano podía resolver eso. Necesitábamos al Cristo para que Él viniera y nos resolviera el gran problema que nadie podía resolver. El hombre estaba separado de Dios por el pecado y Él no podía hacer nada para volver a Dios. Pero Jesús, como el Cristo, y solo Él, siendo el Cristo, podía resolver el gran problema del ser humano, y Él lo resolvió por medio de la cruz y de la resurrección. Él nos regresó a Dios.
y ahora podemos estar con Dios por medio de Jesús como el Cristo. Él resolvió el gran problema del hombre. Entonces, el nuevo pacto es que Jesús es el Cristo. Ese es el pacto que Dios nos ha dado ahora, el nuevo pacto. Y por medio de ese pacto es por el único que nosotros podemos reconciliarnos con Dios. Ese es el pacto que Dios nos ha dado. Para nuestra actividad, con la página que les hemos dicho, vamos a poner nuestra mano y vamos a marcar con un marcador o un lapicero el contorno de nuestra mano, de esta forma. Y ahora en la misma hoja vamos a poner nuestra otra mano y vamos a hacer lo mismo. Nuestra mano la vamos a cortar. Si no nos ha quedado bien, intentemos cortar la silueta de la mano. Cuando ya tengan hechas sus manos, van a tomar la hoja de papel y la pueden doblar a la mitad. Al doblar la página, la cortan en dos. Y van a sacar una tirita alrededor de unos 5 centímetros. Al sacar la tirita y tenerla lista, van a hacer pequeños dobleces a manera de hacer un acordeón. Cuando terminemos nuestro acordeón, nos va a quedar algo así. Nosotros ya tenemos hechos unos acá. Entonces, cuando los hagan, entre medio del acordeón van a escribir eso para que les quede así. Entonces, al tenerlo hecho, van a pegar con el pegamento uno en cada lado. Y vamos a esperar a que seque. Mientras seca, con una página de un mismo color o de los restos que les quedan, pueden cortar y escribir sus nombres de esta forma, ya sea cualquiera que sea su nombre, y van a hacer otros dos que diga Dios. Entonces uno de ellos se va a pegar de esta forma. Uno irá a un lado
otro y daño el otro. Cada quien escribirá su nombre y en el otro lado Dios. Entonces esto va a quedar así. Y esto va a ser así. Dios y el hombre, que antes estaban separados, fueron unidos por Jesús el Cristo. Dios y yo fuimos unidos por medio de Jesús el Cristo. Pueden subir sus actividades ya terminadas a nuestra página de Facebook, que es Finisher El Salvador, y también suscribirse al canal de Finisher El Salvador. Maranatha.